la sesión de reacción, me llamó la atención porque decía, ¿deberías dejar de jugar cuando eres adulto? Fácil es un video muy reflexivo que nos va a ayudar. La respuesta es claramente no. Es tarde, sí es tarde, son la una, oye. Pero es noche de reacciones, domingo de reacciones. PSI Gaming. Un día cualquiera de 1996, mis papás me regalaron la primer consola que llegué a tener en la vida, el NES, o el Nintendo, o el NES, o como quieras llamarlo. Primera consola mía, el Wii. ¿Wii o Nintendo DS? No me acuerdo cuál de los dos. Durante esos momentos, dudo que ellos ¿Qué salió estuvieran primero? conscientes de ¿El lo Nintendo mucho de...? Ah, no, que la Play esto me 2 creo, la Play 2, impactaría, la Play 2. porque desde ese punto en delante, los videojuegos se convertirían en una de mis cosas favoritas en el mundo. Todas las navidades y todos los cumpleaños pedía algo relacionado con Puta, ellos, sí, y yo como siempre fui también. alguien sumamente introvertido, incluso desde pequeño, los videojuegos me permitieron conectar con God. las otras personas. Prácticamente el 95% de los amigos que llegué a tener durante la infancia surgieron a base de esto. Por lo que es muy sencillo para mí decir que los videojuegos no solo se convertirían en un pasatiempo, sino en una parte integral de la persona que era y que sigo siendo en la época actual. Pero aquí es donde viene la parte importante. En algún momento de mi vida, específicamente cuando terminé la universidad, algo muy interesante sucedió. Dejé de jugar. Sí, agarré todas mis consolas y todos mis Bro realmente se fue a chambear. Bro se fue a jugar al mundo real. cartuchos y los vendí por un precio miserable, cosa de la que todavía me arrepiento. Pero la parte curiosa es que Ay, durante mierda, ese pensé que lo momento, mataban. esta realmente se sentía como la decisión adecuada. Digo, estaba comenzando una nueva etapa de mi vida, ahora tenía intereses diferentes y sentía que debía de enfocarme en otro tipo de cosas en lugar de jugar. En pocas palabras, creí que eso era necesario para convertirme en adulto. Pero obviamente con el Mentira. paso de los meses comencé a sentir un poco de nostalgia y comencé a preguntarme por qué me alejé de algo que me Oye, ¿qué juego es ese? Right now, chetes, averigua. producía tanta Está felicidad bonito, solo ¿no? para Parece Power poder Rangers. avanzar en la vida. ¿Realmente era algo necesario o era algo de lo que me había convencido de manera equivocada? Para este punto, obviamente ya no tenía absolutamente ni una Qué mierda, qué raro. ¿De qué años era ese juego? consola. Lo único que me quedaba era una antigua computadora que Es ni de siquiera StarCraft, ¿no? podía correr videojuegos en 3D. Pero justamente durante ese periodo se lanzaría un título que poco a poco comenzaría a ganar bastante popularidad en el internet: Undertale. Un juego Undertale. Este fue el juego que lo hizo volver a jugar juegos. Yo nunca terminé a Undertale. Nunca lo jugué realmente. O sea, creo que lo descargué y nunca lo toqué. con un estilo retro que por su sencillez era de las pocas cosas que podía jugar. Y lo sé, este es un título divisivo, pero la parte importante es que la simple creatividad y mecánicas de esta aventura Al reavivarían por Undertale. completo la pasión que antes sentía por los videojuegos. Y es gracias a esto que me di cuenta de algo sumamente importante. Madurar no significa abandonar las cosas que te gustan para convertirte en adulto. Exacto. De hecho, es todo lo contrario. Madurar significa mantener tus intereses al mismo tiempo que te haces responsable de los otros aspectos de tu vida. Exacto, muy bien dicho. Undertale Yellow es hermoso. El Undertale es un juego que sí o sí debemos jugar si nos estamos cambiando de hacer todo el contenido como que un poco más de chill, más gaming, más indie. O sea, ese juego sí o sí tenemos que jugarlo. Y que tan bien balancees Es un estos clásico, dos creo, ¿no? elementos definirán en gran medida, bueno, qué tan feliz serás capaz de sentirte. Así que con esta nueva perspectiva regresé al mundo de los videojuegos y comencé a recuperar todos y cada uno de los títulos que en Bro, algún volvió momento vendí. arrepentido. Y bueno, veme ahora. Creo que disfruto de ¡Ay, mira! Es su voz de verdad. Man, su voz es increíble para narrar cosas. jugar ¡Qué incluso loco!, más de lo que ¿no? lo hacía cuando era Oye, su pequeño. voz Pero se esta es presta la cosa. demasiado. Sé perfectamente que no soy el único que ha atravesado por algo Incluso, parecido. oye, De hecho, creo me atrevería a decir que parecía de que doblaje. esto es algo que absolutamente todos los jugadores experimentan en algún momento de sus vidas, así que pensé que sería interesante hablar un poco sobre ello, abordando 3 puntos sumamente importantes
que nos explican por qué a veces terminamos alejándonos de los videojuegos, empezando por uno de los más relevantes de todos, la presión social. Pero antes de Factos. adentrarnos completamente en esto, Factos. Tranquilo, yo salteo la publicidad por ustedes. Mira, yo creo que me pasó tipo esto acá cuando dejé de jugar Minecraft. Me acuerdo que ahorita, tipo, la etapa en la... a mí siempre me gustó mucho el Minecraft. Y yo lo disfrutaba mucho de niñito. Siempre fue el lugar donde yo más seguro me sentí. Pero hubo la etapa en la que, o sea, tú agarras y conoces un poco más, sales más allá del mundo, tipo, las noches son distintas, ¿es cierto? Ahí es cuando que tipo dejé de jugar tanto Minecraft y en las tardes jugaba tipo... Claro, empezaba a jugar Fortnite. Y ahí es tipo en el momento en el que me medio que empecé a jugar Fortnite, un MOBA que se llama Smite, y dejé de jugar. Simplemente por presión social, porque mi grupo de amigos no jugaba eso, porque cambiaba mis gustos. Pero realmente a mí nunca me dejaron de gustar. Y por eso también razón me alejé un poco de ese grupo ya. Tienes que jugar Undertale y Undertale Yellow. Minecraft pregúntale a es cualquier único, sí, es jugador y cierto. estoy seguro de que el 100% de ellos han escuchado algo como esto. ¿Cuándo vas a dejar de jugar? Puta, ¿No estás muy sí. grande para esas cosas? Ponte a Sí. hacer algo de provecho. O tal vez el más Sí. popular, ya deja esos jueguitos de niños. Por algún motivo, los videojuegos siempre han estado Hola, sujetos a Gak. este tipo de críticas. A veces estos comentarios pueden Puta, sí, venir de mano. nuestros padres, de otros familiares, de nuestras parejas o incluso de los compañeros. Y es que es muy importante recordar que cuando los videojuegos recién llegaron al mercado, incluso si la gran mayoría de ellos estaban enfocados a la familia, estos ganarían una gran popularidad entre los pequeños, por lo que tiene sentido para cierta generación de personas, específicamente para la gente mayor, ver al gaming como algo infantil. Pero por fortuna, esto es algo que ha cambiado ligeramente a través de los años. Como muchos de los niños que originalmente crecieron con los videojuegos ahora se El han convertido en servidor de Minecraft entre causas, tienen que ponerle reglas, porque siempre hay un huevón que se apresura y hace todo rapidísimo. Por eso a mí no me gusta mucho agarrar y tener server con seguidores. Porque eso era imposible, mano. Siempre hay gente loca que se quiere terminar todo rapidísimo, súper apurado. adultos, este tipo de prejuicios Pero han Minecraft es disminuido único, de una ¿cierto? manera considerable. Ahora es bastante normal ver a No un disfrutan adulto el jugar. juego. De hecho, según las estadísticas, Y la es por eso que la gente deja de jugar o se aburre. Porque se lo toman muy en serio todo. edad promedio de los jugadores en la época actual es de 37 años, A la lo cual mierda. significa que este grupo de personas es la que más consume videojuegos y por un margen bastante considerable. El único problema es que esto, bueno, es algo que apenas ha comenzado, lo cual significa que muchos de estos individuos también crecieron escuchando todo tipo de críticas relacionadas con aquello que tanto les gusta. Y a pesar de que ahora es algo mucho más aceptado, este constante bombardeo de comentarios negativos sin duda es capaz de tener un impacto psicológico profundo en algunos jugadores, en ciertas instancias, llevando a las personas a cuestionarse o incluso a convencerse de que los videojuegos simplemente ya no son para ellos o que deberían dejarlos con la edad, que es exactamente lo que me pasó a mí. Me dejé influenciar por las palabras de otros y ni siquiera por las palabras de alguien cercano, simplemente por las ideas de compañeros, Ese juego se ve chévere. de Ese profesores creo que es Persona, ¿no? y de otras personas sin ninguna relevancia. Y esto es mucho más común de lo que imaginas, y lastimosamente no solo sucede con los videojuegos. Por alguna razón, existen ¿Tú lo una tienes gran hack o no? cantidad de actividades que algunos individuos simplemente consideran incompatibles con la vida de un adulto, como si el proceso de madurar requiriera el sacrificio de la persona que eres, lo cual es tonto. Pero todas estas Es ideas, chévere, por porque más siempre me han salido absurdas que suenen, o sea, llevan un tipo... peso junto con ellas, Pero y creo que es combinadas más con la como que de presión natural historia, que ¿no? existe al No hay llegar a la tan mucho. ¿O madurez, de qué en donde trata? debes de preocuparte por cosas como tener una dirección establecida en la vida o trabajar, bueno, llevan al desarrollo de un problema al que muchas personas se enfrentan en la época actual. El Comienzas a Persona. sentirte culpable cuando no haces algo que sea productivo.
Es Sí, cierto. antes de comenzar a escribir el guión para este video, le pregunté a muchas personas si en algún momento habían sentido la necesidad, el deseo o la presión de abandonar los videojuegos. Y si bien muchos de ellos me dijeron que no, creo que más de la mitad de las personas respondió con exactamente lo mismo. ¿Qué dije, No ah? es que ya no quiera jugar, pero Es me que no siento te... culpable de hacerlo cuando en su lugar podría dedicar mi tiempo a algo diferente, Es a cierto. algo más importante. Obviamente, esta idea Es proviene de la balancear. errada creencia de que un adulto debe de ser productivo y responsable en todo momento. Muchísimas personas realmente creen que la adultez significa sufrimiento, esfuerzo y trabajo constante. Y muchísimas personas también tienen un concepto bastante establecido de cómo debería de ser la vida de una persona al llegar a la Persona, madurez. no Es por pinga. eso ¿Qué que una hablas, gran oye? cantidad de individuos terminan por abandonar sus pasatiempos o intereses con el Puta, es paso del cierto, mano. tiempo. Eso es muy, eso es demasiado cierto. Pero es que es parte de crecer, ¿no? También, no todo el mundo tiene el privilegio de poder estar, pucha, estar sentado, no o sea, divirtiéndose un rato, ¿no? Todos tienen responsabilidades y cada vez es más complicado todo. Necesariamente porque quieran, sino porque sienten que es lo que deben de hacer. O Sienten algunos es lo que deben. que es la única manera de avanzar en la vida. E incluso si tú personalmente no piensas de la misma manera, es muy posible que las críticas y prejuicios de los demás en algún momento terminen Siento que es el evento canónico de los jóvenes que se convierten en adultos es abandonar sus hobbies para trabajar y conseguir plata. Hacer cosas que son necesarias. Claro, es que en verdad así funciona, pues, ¿no? Mientras más vas creciendo, tipo, más responsabilidades vas a tener, menos tiempo vas a ocupar. Pero mi mamá siempre dice, hay tiempo para hacer todo, pero la cosa es cómo lo organizas y cómo lo priorizas. Esa es la huevada, ¿no? Si tú tienes cuatro actividades, por ejemplo, estudiar, trabajar, jugar y tal vez hacer ejercicio, poner en orden esas cuatro cosas, ¿no? Si tu prioridad es trabajar, tipo, o sea, no vas a preferir jugar antes que hacer eso. O sea, si tu prioridad es, tipo, en ese momento es ir al gimnasio, no vas a jugar en vez de ir al gimnasio. Simplemente como que vas, como que no, empiezas a poner orden en las cosas y obviamente jugar, no, a menos que vivas de eso y ese sea tu trabajo, no va a ser tu prioridad número uno. por afectarte. Ves a otros logrando ciertas cosas y te sientes culpable por utilizar tu tiempo en algo que no sea de provecho. En pocas palabras, nos convencemos de que las únicas cosas que valen la pena son aquellas que nos dan algún tipo de beneficio Hoy sí me tangible, compraría ese como para probarlo, se ve dinero, interesante. títulos o reconocimiento. Pero por supuesto, esta es una idea completamente equivocada, porque nadie debería de sentirse culpable por hacer algo que está disfrutando. Sí, Y ese es exacto. exactamente el problema, que probablemente estás consciente de esto, pero aún así no puedes Claro, evitar la sensación de estoy de acuerdo, Ark. remordimiento. Pero aquí es en donde te pregunto, ¿qué demonios significa para Voy a probar ti Undertale. ser productivo? Para algunos significa trabajar tanto como puedas, para otros hacer algo que te dé algún tipo de beneficio. Pero para mí no solo significa esforzarse, sino también ¿Verdad? Es 28, disfrutar. ¿no? Porque creo que esa es una lección Feliz que 28, papu. normalmente Feliz 28. olvidamos, que el tiempo que Descansa, utilizas en papu. algo que te Suerte con tu gusta día mañana, nunca Gak. podría considerarse ¿Mañana sale como Pichanga de tiempo Toñito, Gak, o perdido. no? Pero claro, esta no es una conclusión a la que ¿Qué haya te valen a llegado apostar en de la mensualidad? noche a la Ninguna. mañana. A decir verdad, la necesidad de trabajar de una manera constante es una con la que he Sad. lidiado en incontables Yo ocasiones iré, a pero lo no sé qué largo de gente habrá los mañana, años loco. y con la que todavía tengo algunos problemas. Hay ocasiones en las que siento tanto estrés y desesperación que me resulta casi imposible Uh. pensar en la idea de Mano, quiero jugar jugar el Undertale, videojuegos. huevón. Se ve un Pero siempre que juegazo. esto me sucede, me detengo a mí mismo para preguntarme, ¿para qué me esfuerzo tanto trabajando si no es para disfrutar del poco tiempo libre que tengo? Eso es lo que muchas personas ignoran, que la vida adulta no se trata solo de trabajo y responsabilidad, sino de encontrar un balance entre las cosas que debes de Exacto. hacer y las que quieres hacer. Después de todo, no Exacto. es el significado de la existencia ser Oye, disfrutado. mano, qué cierto lo que está diciendo. Qué cierto lo que está diciendo. Y no se supone que trabajamos no solo para sobrevivir, sino para obtener los recursos para hacer lo que realmente nos gusta. Si bien es cierto que la adultez requiere un evidente nivel de trabajo y esfuerzo, nunca debería de ser necesario abandonar tus intereses. Y no solo hablo de Con fe las voleibolistas están en esa pichanga.
Puta, pero van a jugar, mano. Yo quiero jugar con gente que sea chévere, pero no estar correteando a todo el mundo todo el rato. Videojuegos, Sexito, cantar, chetecito. dibujar, coleccionar juguetes antiguos, practicar algún deporte, armar rompecabezas, ir a pasear por el río o cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Ser un adulto no significa dejar atrás a la persona que eres, pero en algunas ocasiones eso es exactamente lo que pasa. Y esto conecta perfectamente con el Mañana segundo punto de no este sé a qué hora video, aprenderé el exactamente, miedo chicos. a Porque mañana ser tengo pichanga, pero no me considerado dijeron a qué hora. infantil. Voy a ver si. Voy a comprarme un accesorio Al para responder llevar la al teléfono pregunta, para poder ¿deberías streamear dejar de mientras juego jugar cuando pichangueo. eres adulto? Muchas personas te dirán que no porque existen incontables videojuegos diseñados para jugadores maduros. The Last of Us, Call of Duty, Resident Buenísimo. Evil, Cyberpunk o Stellar Blade. Todos estos siempre son Stellar Blade. utilizados como ejemplos. Pero Claro. ahora te pregunto, ¿está mal que un adulto juegue Sí, videojuegos como que no que para fueron ponerlo. diseñados específicamente para adultos? Como Nah. Super Mario Bros. O Pokémon. Sorpresivamente, algunos te dirán que sí. Eso se debe a que una parte considerable de la población intenta evitar a toda Stellar Blade costa es chévere, cualquier chetes. cosa Nunca lo he escuchado. considerada como infantil. Al llegar No a sé, no cierta lo edad, conozco. No me algunos suena de dejan de nada. ver caricaturas, otros cambian completamente su gusto musical y unos cuantos más, bueno, abandonan los videojuegos o dejan de jugar cosas que ellos consideran para niños. Y aunque ciertamente es normal que los gustos evolucionen, este fenómeno en donde se desprecia todo lo infantil es de hecho uno que se origina principalmente en la adolescencia. Esencialmente, cuando comenzamos a crecer, llega un punto en el que ya no queremos ser considerados como niños, queremos que los otros nos vean como Ese alguien Mario. mayor. Así que nos alejamos de todo aquello que antes nos gustaba y buscamos reemplazarlo con cosas que consideramos maduras. De esta manera, por ejemplo, dejamos de ver series animadas para enfocarnos en películas con personas reales. Esta es una de las razones por las que muchas personas dejan de jugar videojuegos o juzgan a otros por Oye, hacerlo, ¿verdad, no? porque los ven como ¿Verdad? algo infantil y obviamente intentan Igual a mí no me vacila dando las series reales, no sé por qué. Nunca me terminaron de convencer. Yo siempre prefería ver un anime antes que eso. Porque, tipo, las tramas no me llamaban la atención. No había algo que diga, wow, es completamente diferente. Son mis gustos, creo yo. Ah, Stellar Blade es tipo Souls, pero con potos. alejarse tanto Ah, como no lo sea conocía, la verdad. posible del concepto de la niñez. Pero esto se Por supone dos, que Gabriel. suceda únicamente Banco durante la demasiado. No adolescencia. reemplazo mis Una animes y vez mis que dibujos una de cartoon persona por llega nada. a la madurez de verdad, Pero es que se da me parece cuenta mucho más de que divertido, la no verdad. importa lo que piensen los demás. Se da cuenta de que un adulto no necesita consumir únicamente cosas diseñadas Puta, qué para chévere esa adultos. animación. Y se da cuenta de que nadie debería de sentirse avergonzado por disfrutar de algo que Sí, otras huevón. personas consideran infantil. Recuerdo que cuando tenía unos 10 o 11 años, me encantaba jugar Yoshi Story en el Nintendo 64. A decir verdad, diría que fue uno de mis videojuegos favoritos Yoshi de la Story, época, primera vez que escucho pero ese juego. también me producía una gran inseguridad que otras personas me vieran jugando. Yo con Minecraft, Especialmente por la canción que mano. sale al terminar cada uno de los Yo con capítulos. Minecraft. Yo con Minecraft, loco. Me sentí demasiado representado ahí. ¿Qué hubiera sido, loco? ¿Qué hubiera sido? Ahora sí llegué al punto en el que, por ejemplo, antes me daba como que incomodidad hablar de eso. Pero llegué al momento en el... Llega un momento en tu vida, tal vez no todo el mundo lo podría decir así, en el que vamos a decir que como se distancian caminos. Es como... Esta persona llega un momento en el que ya se separa de tu vida. Pueden seguir siendo amigos, pero tiene gustos distintos a tuyos. Y no por eso significa que tiene que dejar de ser tu amigo. Es como que cada quien tiene gustos distintos. Y yo en el stream como que encontré eso, ¿sabes? Encontré el que a mí me gusta mucho ese tipo, me encanta todo el tipo jugar juegos, todo que lo otro, pasar tiempo en internet, videos en YouTube, tipo, esas son las cosas que yo he hecho toda mi vida y lo sigo haciendo hasta ahorita, en directo y fuera de directo. Y creo que es por eso que también me gusta mucho streamear, porque siento que conecto mucho con mi yo de niño, porque es algo que yo veía siempre y ahora hacerlo es como chévere, me vacila demasiado. Eso de jugar, en jugar Minecraft tienes de dos, te tratan de infantil o encuentras gente como tú. Es que parte es crecer, hermano, tienes amigos al final, siempre serán distintos al final, sí, es cierto.
Es cierto, es cierto. O sea, y por ejemplo, casi siempre te pasa que al momento que tú le dices a una persona para que empiece a jugar Minecraft o le dices para jugar, puede ser que la persona diga, no, nunca jugué nada, esto que lo te le digas, ¿por qué nunca jugaste nada? Decía, ah, no, porque no me gusta. Y cuando te dicen porque no me gusta, es probablemente porque nunca consiguió un buen grupo de amigos para jugar. Porque me hace decir tú que la primera vez que te encuentras con un zombie, cuando te revienta la casa un creeper, cuando jodes a un amigo, esas huevadas, es imposible que no te gusten. Es como cuando alguien te dice, a mí no me gusta hacer ejercicio. No puede, no se puede, loco. Es imposible que a ti no te guste hacer eso. A menos que tengas un problema en cierta parte que tú entrenes, una lesión, tipo esto que duele, que te genere esto, o sea, a nivel cerebro, no, no puede ser que no te gusten. Es imposible. No puede ser. Porque solito liberas hormonas, solito generan momentos chistosos. Y es el caso de millones de personas. Y que tú seas la excepción es rarísimo. O sea, tendría que haber pasado algo slash raro, ¿no? Para que no te termine de gustar, ¿no? Tucutungudun, tucutucudun. En ese entonces era bastante común que mis amigos simplemente llegaran a mi casa y comenzábamos a jugar a todo tipo de cosas, incluyendo Sí, Yoshi's somos Story, personas que nos pero gustan recuerdo cosas que a al veces la principio. vergüenza Para no era tan recibir, no grande que congeniar con prefería gente, solo apagar la igual consola y se probar te agarra, algo se te ve. diferente. Sí, es Sobre todo cierto, cuando mano. algunos de mis amigos jugaban cosas como BMX Triple X. Sí, ese es un juego de verdad y no puedo mostrarlo en este video. Lo peor de todo es que esto me sucedió con BMX Triple X, voy a varias buscar, ¿ah? aventuras. Kirby 64, Toy Story ¿Qué 2 cosa? y A ver. muchos más. BM. Verdaderamente hubo una época de mi vida en donde ¿Cómo no dijo que se quería ser llamaba? visto como alguien pequeño. BMX. Pero ahora que los años han pasado y he conseguido madurar de verdad, veo a esos días y Ok. me siento tonto por haberme Ok. comportado de esa manera. Ok, no lo busquen. What the fuck? Son gente desnuda haciendo trucos en bici. Qué loco. Pero a final de cuentas es algo por lo que todos Locazo. debemos de atravesar. Y bueno, en la época actual disfruto bastante de jugar Interesante. cada uno de los títulos que he mencionado. Hay una frase que alguien compartió conmigo recientemente que creo que ejemplifica de manera perfecta este punto en particular, la cual dice, preocuparse por ser adulto o sonrojarse ante la sospecha de ser infantil. Esas son las características de alguien inmaduro. A los 10 años leía cuentos de hadas en secreto y me habría avergonzado si me hubieran descubierto. Pero ahora que tengo 50, los leo abiertamente, porque Sí. al hacerme hombre, dejé atrás todas las cosas infantiles, Factos. incluyendo el miedo a ser infantil. Esta Factos. es una Mano, factos. Oye, qué loco. Factos. A mí me hubiera gustado tener un grupo de rock. Aún tengo 15 y puedo, pero simplemente no conozco gente de mi barrio que le guste eso. ¿Sabes dónde podrías empezar a conseguir o empezar gente en común? Tipo, hay muchas, tipo, eh, no te digo que vayas a tipo, hay muchos lugares que les gusta tipo, o comunidades en Facebook, o tipo cosas en Instagram, tocadas, o cosas así, aunque la mayoría creo que son un poco más para mayores de edad, es lo malo, pues eso te caga a ti. frase que proviene del famoso escritor C.S. Lewis, responsable de obras como Las Crónicas de Narnia y muchas otras aventuras conocidas. Y creo que representa muy bien el fenómeno de la inmadurez, porque obsesionarse con la idea de consumir únicamente cosas para adultos es uno de los pensamientos más inmaduros que una persona puede tener. Los jóvenes Yu sí González deberían toca de la querer trompeta bien convertirse en duro. adultos, pero crecer no significa que tengas que transformarte en Ese alguien es cierto. completamente distinto. Y esto nos lleva al último punto de este video. La vida cambia y eso es algo que debemos de aceptar. Pero, puta, la vida cambia. Hace ya bastante tiempo hice un video titulado Ve este video si te sientes perdido en la vida, en el que esencialmente analizaba Nine the Goods, un pequeño juego independiente que nos habla sobre una joven que decide abandonar la universidad. Nine the Goods. Nine the... ¿Cómo se llamaba? ¿Así se llamaba? Oye, no sale.
Ok, bueno, igual lo voy a buscar después. Para regresar a su pueblo y continuar viviendo como una adolescente. Pero al llegar se da cuenta de que las cosas simplemente ya no pueden ser como antes. Sus amigos ahora han madurado y están enfocados en cosas como mudarse de la ciudad, conseguir un trabajo decente y comenzar una nueva vida en otro lugar. Por lo que nuestra protagonista se siente No sé, dijo que se llamaba Nine the Good. Se ve chévere la animación, ¿no? un poco traicionada. Y es que es verdad, la resistencia a crecer como persona puede llevar a una gran cantidad de problemáticas. Pero también Sally Face. ¿Qué es Sally Face? Mano, no puedo creer. Ah, de verdad, estoy enojado conmigo mismo por no agarrar y jugar tantos juegos que había y solamente cerrarme con Fortnite, de verdad. Estoy. Ah, su madre, estoy furioso, gente. Con mensaje. Mira, Strange Neighbors. Juegos con mensaje. En el carro. Ok. No, añadir lista de deseados. Esto era, me confundí. Puede ser, luego lo miramos el tráiler, pesar qué tal. existe el lado contrario, cuando tu vida se vuelve algo tan monótono y estresante que te olvidas por completo de que existen cosas buenas dentro de ella. Ah, La la que parte interesante sata. sobre esta aventura es que no romantiza ninguna de las dos perspectivas. En su lugar, todos los personajes se ayudan entre Parte de ellos crecer, para Darek, como tú solucionar dijiste. sus problemas. Nuestra protagonista aprende el valor de madurar y de ser responsable, y los demás aprenden a disfrutar la vida de nuevo, regresando a pasatiempos que ya habían abandonado o simplemente tomándose un momento para respirar. Y es que al encontrarse con las innumerables responsabilidades de Luego la buscamos vida ese juego. adulta, Luego buscamos este juego, ¿ah? Este juego luego lo vamos a buscar. Ese se ve chévere. ser como persona puede llevar Sí, a la una gran pandemia cantidad de cambió el mundo, en problemáticas. verdad. Pero también existe el Para bien lado y para mal. contrario, cuando tu vida se vuelve algo tan monótono y estresante que en fondo real son compatibles personas, responsabilidades de la vida adulta. Se ve Muchas chévere, ¿no? personas llegan a la conclusión de que los videojuegos ya no son compatibles con su forma de vivir. Y honestamente, si tú te sientes satisfecho con El God of esta War, nunca he jugado decisión, uno es solo. completamente Cuando aceptable. creemos la familia Pero si en Conchetes, el por fondo fin ya realmente podré jugar un quisieras God of tener un War. poco más de tiempo para jugar, bueno, ¿no has pensado que tal vez no es necesario alejarse completamente de los videojuegos, sino Sí, cambiar yo un tuve poco suerte de que las no me pasara cosas que nada. juegas? Por ejemplo, cuando estaba Yo en la la pandemia la secundaria, mi aproveché y género me fue bien, favorito en de toda verdad. la vida eran los RPGs. Títulos como Tales of Symphonia, Batten Kaitos, Blue Dragon, Golden Sun o incluso Fallout. Adoraba la sensación de poder comprar un videojuego y literalmente durar meses con él, cientos de horas invertidas en ¿La una sola encontraste? aventura. Pero obviamente en God. la época actual me resulta prácticamente imposible volver a jugar algo dentro del género, porque sé perfectamente que ya no tengo el tiempo para una aventura como esta, a menos Sí, de que sea algo pez. mucho más relajado como Paper Mario. Pero en lugar de simplemente despedirme Ese de se ve los chévere videojuegos, también. ahora tiendo a interesarme un poco más por experiencias compactas, como Sayonara Wild Hearts, un título que Oh, dura literalmente 2 o 3 horas dependiendo de oh, cómo lo juegues, o Donkey oh. Kong Bonanza, el cual me encuentro Uy, jugando ese se veía buenazo. Uy, ese juego se veía buenísimo. en estos momentos. Por supuesto, aún juego cosas relativamente largas de vez en cuando. Acabo de terminar Death Stranding 2 apenas hace unos días. Y realmente disfruté mi tiempo con Elden Ring y su DLC cuando apenas llegó al mercado. Pero el punto al que intento llegar es que No, el si Undertale lo vamos a realmente jugar, no sientes que puedo ver el un tiempo resumen y de las eso, pues. responsabilidades son lo que no te permiten jugar, bueno, no tienes que jugar los títulos más populares, no tienes que jugar las cosas de las que todos se encuentran hablando. Existen una infinidad de videojuegos de prácticamente todos Sí, los géneros pez. que son extremadamente cortos pero extremadamente impactantes. Títulos que no necesitan que le inviertas cientos de horas para poder progresar, pero que siguen siendo igual de buenos o incluso mejores que muchos de los videojuegos que normalmente vemos en los medios. El gaming no es algo que tengas que El Hollow Knight, tengo sacrificar unas para ganas de convertirte en jugarlo, un adulto hermano. responsable. Recuerda siempre que el tiempo que utilizas en algo que te gusta nunca es un tiempo mal invertido, porque Sí, como un muy pez. buen amigo solía decir, trabaja, pero nunca dejes de jugar. Factos. Oye, qué lindo final.
Qué lindo final y qué buen guión. Yo creo que nunca, yo llegué a este punto de mi vida, creo que ya nunca voy a dejar de hacerlo. Y menos ahora, que he dejado de jugar los títulos más famosos o más del momento, por jugar las cosas que realmente a mí me gustan. Puta, felicidad. Simplemente felicidad.